Esta es la segunda ocasión que participo en este encuentro como presidente de la República y participé en varias ocasiones como senador, precandidato, candidato a la presidencia de la República. Y yo quiero poner esta conversación en el contexto global, en el contexto local, en el contexto empresarial. Entonces, lo primero es que tenemos que sacudirnos de alguna manera para hacer las reflexiones de fondo, porque las incertidumbres del mundo de hoy en materia comercial, la verdad, no nos sorprenden. No nos sorprenden porque llevamos 30 años en la adaptación del comercio exterior. Y cuando digo adaptación es el paso de la Ronda Uruguay, después el GATT, después la Organización Mundial del Comercio, esa primera etapa del sueño idílico del comercio internacional, donde podríamos tener un solo régimen mundial, donde todas las reglas de juego estuvieran claras y transparentes para todos. Para nadie es una sorpresa que no pertrechó. Es decir, hay un sistema que regula las competencias comerciales, hay un sistema que regula de alguna manera los principios del comercio internacional, pero lo cierto es que ese gran sueño idílico de lo que debía ser el acuerdo global nunca se materializó y pasamos en los años finales de los 90 y comienzos del 2000 a lo que algunos llamaban el famoso plato de espagueti en materia comercial, y era la confluencia de acuerdos bilaterales en todas las direcciones. Esa fue la otra realidad del comercio internacional. Y decían, ese símil que lo utilizaba además el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento a través del Departamento de Integración, era claro, al no pertrechar el sistema global, lo que se empezó a dar fue la confluencia de múltiples tratados bilaterales. ¿Y por qué digo esto? Porque Colombia llegó a esa realidad tarde y tenemos que aceptarlo. Porque durante buena parte de los años 80, pues esta era una economía ultra protegida, era una economía temerosa del comercio internacional y era un comercio internacional que estaba altamente concentrado en un mínimo de productos. Después vienen los años 90 con un esquema de apertura unilateral, donde nosotros hicimos una apertura de los mercados para que llegaran al país, pero no consolidamos los mercados bilaterales, y después cuando llegaron los años de la década del 2000, fueron las decisiones audaces que empezó a tomar Colombia para adelantar esos tratados de carácter bilateral. Hago esa mención porque realmente ha sido en la última década donde Colombia dio ese salto a los acuerdos bilaterales de manera estratégica. Y hoy podríamos decir que tenemos un mercado abierto que puede superar los 1.500 millones de personas en el mundo. No obstante haber logrado esos acuerdos bilaterales, lo cierto es que Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con menor participación de las exportaciones como porcentaje del PIB. Y esto no es algo que surgió este año, ni hace un mes, ni en este gobierno, sino que ha sido una característica de nuestro país, aún firmando acuerdos bilaterales. Pero no solamente eso, sino que cuando miramos el número de productos que representan cerca del 70 o 80% de las exportaciones, comparados con otros países de la región, quiere decir que tenemos un menor número de productos que concentran la mayor cantidad de las exportaciones del país, lo cual también a nosotros nos tiene que sacudir sobre la realidad y la mentalidad exportadora. Entonces, primero, en ese entorno mundial estamos exportando poco como porcentaje del PIB, estamos concentrados altamente en pocos productos, y cuando vamos a mirar las empresas exportadoras, yo me atrevería a decir que menos de 100 empresas pueden estar representando cerca del 50% o más del total de las exportaciones del país. Tres realidades que es importante ponerlas en el contexto de la reflexión, porque si vamos a hablar del desarrollo del mercado internacional, ahí tenemos que sincerarnos nosotros como país para tomar las mejores decisiones. Entonces, esa es como la primera reflexión. ¿Dónde estamos? Pero en adición, los exportadores no es que sean un cajón distinto del desarrollo empresarial. Lo que pasa es que es un plus
el ser exportador. Pero antes de ser exportador, se tiene que ser empresario y se tiene que tener la estructura empresarial. Y eso me lleva a las reflexiones que yo les hacía a ustedes desde hace 2 o 3 años cuando me invitaban en la condición de senador y después de candidato, donde yo decía que el problema grande que estábamos viendo es que además de esas dificultades en materia del comercio internacional, teníamos un modelo fiscal que era perverso. Y el modelo fiscal perverso era ¿cuál? Que el Estado llegó a tener un déficit fiscal del 4% del PIB hace 3 años o menos. Y ese déficit fiscal siempre terminaba siendo financiado con una mayor carga tributaria a quienes están llamados a hacer el desarrollo empresarial. Entonces, cada vez que el Estado salía con el apetito pantagruélico a gastar, la cuenta de cobro venía al sector empresarial, que fue una de las críticas que yo siempre hice. Las tasas efectivas de tributación que teníamos en el país estaban altísimas, haciendo que se perdiera competitividad, productividad y afectara el tamaño de la inversión para hacer formación bruta de capital y hacer transformación económica en cadenas globales de valor. Esa fue otra de las críticas, que además dificultaba todavía más ese entorno internacional. Pero agreguémosle a otra, teníamos trámites y más trámites, y teníamos en adición a eso unas normas de carácter aduanero absolutamente dispersas, complejas, que no estaban unificadas, y en adición a eso no le estábamos destinando la suficiente atención al concepto de productividad para que las empresas, no solamente que se estaban fortaleciendo en el país o creciendo en el país o expandiendo en el país y además con ímpetu exportador, lo pudieran hacer con libertad, tranquilidad y seguridad jurídica. Eran problemas que le agregaban todavía más complejidad al entorno internacional. Y le podríamos agregar otras, y las otras tienen que ver con la lucha efectiva contra el contrabando, porque desde hace tiempo yo venía diciéndolo. Cuando el país empieza a ver crecer exponencialmente el cultivo de coca, pues eso no es algo que no tenga efectos inmediatos en toda la cadena económica. Claro que lo tiene, porque ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que se empieza a consolidar a partir del 2015, al final del día termina traduciéndose en cocaína, y esa cocaína acaba traduciéndose en un mercado oscuro que necesita traer dólares al país para ser legalizados, y los trae a través de ¿qué? Del contrabando, que es la forma más fácil para introducir esos dólares en la economía. Entonces, esto también hay que agregárselo a esos lineamientos de competitividad. Y hago todas estas menciones porque estas reflexiones también las hice el año pasado y el año antepasado en este Congreso, pero sobre todo desde el año antepasado les estaba diciendo que me preocupa a mí que en el entorno internacional estamos viendo cambios drásticos y el país a veces se toma demasiado tiempo para adaptarse. ¿Cuáles eran? Por un lado, aquí lo llaman algunos guerras comerciales. En realidad, yo creo que se trata es de una medición de fuerzas entre distintos mercados que normalmente se termina expresando es al nivel de la política arancelaria, y eso a quién afecta, a las economías emergentes, que son las que terminan siendo, y perdón la expresión, el balón del partido de fútbol entre los equipos grandes. ¿Por qué? Porque tenemos países de América Latina que han aumentado su exposición comercial, por ejemplo, a China, que es o el número 1 o el número 2 socio comercial, y en la medida que se empiezan a endurecer esas políticas arancelarias y traen una desaceleración, también afectan la demanda de productos de esos países. Y lo podemos ver con otros países de la región, donde la expectativa de crecimiento este año se reduce sustancialmente. Y fuera de eso, pues también terminamos siendo afectados por medidas arancelarias que indirectamente terminan golpeando sectores. O se dan en el caso de minerales, o se dan en el caso del acero, o se dan en el caso de cualquier otro, que se toma una medida entre A y B, pero resulta que entre A y B hay una cantidad de países que terminan siendo afectados, aunque no como un peso muy grande del total de las exportaciones, pero golpea a sectores que son generadores de empleo en distintos lugares del país. Y hago esta reflexión, doctor Javier, porque eso me trae a lo que dijimos el año pasado. El año pasado llegamos a este encuentro y yo manifesté que lo primero que nosotros queríamos hacer desde el gobierno era tomar una decisión de fondo.
Y la primera decisión de fondo es, queremos corregir esos problemas del pasado, que además envejecían mal mirando hacia el futuro. Primera decisión, bajar la tasa efectiva de tributación al sector privado en Colombia y bajarla de manera clara y contundente. Pues hoy puedo decirles que un año después, ahí hemos cumplido y hemos cumplido sobre la premisa de las siguientes decisiones. Primero, la reducción de la tasa nominal de renta. Esa fue una decisión clara, a todas luces, es una decisión que muy pocas veces en la historia de este país, en la historia reciente de este país, se había tomado una decisión de esa naturaleza. Dos, hacer descontable el 100% del IVA sobre los bienes de capital, lo cual permite reconversión tecnológica, reconversión industrial, lo cual permite modernización, tecnificación, digitalización de procesos adicionalmente en el desarrollo empresarial. Tres, descontar el 50% del ICA sobre esa tasa de tributación empresarial, que también le da transparencia a los sectores empresariales. Y a eso agregarle también la eliminación de la renta presuntiva, que expirará por completo en el año 2022. Medidas que a todas luces eran necesarias para el país y que reafirman la convicción de este gobierno, y es que este gobierno valora a las empresas y no ve a las empresas como la vaca lechera que hay que ordeñar para que el Estado gaste más. Y por eso esas medidas también son acorde con lo siguiente que les quiero compartir. En un año hemos logrado la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal. Y este año terminaremos con un superávit fiscal primario del 0.6% del PIB. La primera vez en 8 años que tenemos esa medida. Entonces, doctor Javier, doctor Bacalar, y a todos ustedes, yo simplemente quiero empezar diciendo que aquí lo que se le ha planteado al sector privado se está cumpliendo y queremos seguirlo haciendo, porque creemos que el éxito del empresario es el éxito de Colombia, y me parece que ese es un mensaje fundamental para que quede claro en esta mañana. Le agrego lo siguiente: zonas francas. Mire, a mí me alegra que usted me diga, presidente, nos falta esto, nos falta lo otro, porque eso se trata. Pero también miremos de dónde venimos, porque pareciera como si no se tuviera clara la filosofía de la importancia de este instrumento. Siendo senador de la República, defendí el instrumento de las zonas francas, aun cuando había sectores que con demagogia, con cierto sesgo además político y casi que de ideologización, querían destruir la herramienta de las zonas francas, cuando las zonas francas las compara uno con el resto de América Latina, y muchas de ellas con las que competimos tienen aún criterios mucho más benignos en materia tributaria. Pero ahí nos paramos y defendimos el instrumento. Por casi 2 años, y lo digo, antes de que empezara el gobierno nuestro, era una incertidumbre. ¿Van a subsistir? No van a subsistir. ¿Las van a prorrogar? No las van a prorrogar. Y llegamos a una discusión también en esa ley de reactivación económica, y ahí nos paramos firmes. No solamente dijimos como gobierno que el instrumento se mantiene, sino que también hicimos la emisión del decreto que extiende en el tiempo la vida de las zonas francas, porque entendemos que son una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Y yo creo que eso no solamente está claro, sino que también lo quiero reafirmar hoy. Hay que dar certidumbre jurídica sobre la existencia de esa importante herramienta para el desarrollo económico y, por supuesto, para el desarrollo empresarial. Ahora, que hemos tenido, como dijera yo, algún tipo de debate en la minucia, y es cierto, porque también la innovación traía ese debate. El primero, claramente, también algunas empresas en Colombia decían, bueno, pero, a ver, hay unas zonas francas que existen allá, están produciendo allá, pero están compitiendo con unas diferenciaciones tributarias con los que producimos en el país y no tenemos esa connotación. Y para que eso se saliera del debate demagógico, llegó la discusión objetiva sobre el tema del IVA, en la cual Analdex estuvo de acuerdo porque entendía que era una forma de transparentar el sistema articulado en materia comercial, y claramente creo que eso ha sido un avance que ha generado confianza y que además legitima la misma extensión del sistema de zonas francas.
Pero es cierto, hemos tenido ahí complejidades y a veces, en eso hay que decirlo, a veces los abogados, no crean que como abogado no me preocupa decirlo, a veces los abogados terminan de pronto por cierto purismo jurídico enredando un debate que debería ser llevado al plano más práctico. Lo cierto es que ayer hablé con el director de la DIAN al respecto y hoy está aquí nuestra viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, y la instrucción mía ha sido clara, es resolvamos esto con un criterio objetivo y totalmente transparente, pero se tiene que resolver sobre la premisa de facilitar la inversión, el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Cualquier demora que termine convirtiéndose en un sobrecosto, pues sencillamente termina haciéndonos perder la coherencia de las medidas que hemos adoptado para hacerlas más eficientes, porque nos convierte el peregrinaje burocrático en un costo. ¿Qué le quiero decir, doctor Javier? Hay una instrucción de parte mía para que hagamos esa mesa técnica y resolvamos este asunto. Otras cosas que dijimos el año pasado, porque ahí ya van dos, no solamente el mejoramiento del sistema tributario empresarial, sino también la reafirmación de mantener el esquema de zonas francas en el país, y viene la tercera, los trámites. Porque para mí, los trámites terminan convirtiéndose en una especie de reforma tributaria por la vía del peregrinaje burocrático, y que siempre se genera más costos y sobre todo tiene una multiplicidad de ventanillas. Nosotros lanzamos con el Ministerio de Comercio el programa Estado Simple, Colombia Ágil, y en lo que va corrido de este año ya son más de 1.100 trámites que han tenido digitalización, eliminación o racionalización en función de generar competitividad. Y uno de los sectores donde este tema ha tenido importancia, alta relevancia, es este. En un tema tan elemental como era salirnos de esa complejidad aduanera múltiple y llegar al concepto de una unificación por vía decreto de toda esa normatividad para darle total transparencia. Eso que también dijimos el año pasado, lo hemos cumplido porque entendemos que es un instrumento que le ayuda al exportador y al sistema empresarial colombiano moverse con muchísima mayor libertad. Así que Estado Simple, Colombia Ágil, pero también esta decisión importante en materia aduanera, que también va de la mano con la ventanilla única de comercio exterior. Ventanilla única en la que hemos hablado muchas veces, donde teníamos quizás complejidades en la migración de sistemas, pero que también se ha visto que en un año se han dado muchísimos más avances que en los 3 años anteriores sobre esa herramienta. Aprovechamiento de tratados, esta sí que me gusta, porque, de nuevo, nosotros celebrábamos la existencia de los tratados, y vaya uno a ver cómo estamos nosotros con Corea del Sur, un tratado que celebramos casi que con juegos pirotécnicos en el país, y el comercio no se dinamiza, no se dinamiza. Y lo más interesante es que los interesados en el debate, y yo lo recuerdo siendo senador, pareciera que se hubieran olvidado de todo lo que dijeron. ¿Por qué? Porque no habíamos resuelto el tema central, y es que si nosotros queremos aprovechar tratados, pues necesitamos una diplomacia sanitaria y fitosanitaria para la apertura de mercados, algo que no se estaba haciendo. Pues en un año hemos articulado con el ICA, con el INVIMA, con las oficinas de ProColombia, con las embajadas, ese concepto articulado de todos para hacer esa apertura de mercados. Gracias a eso es que entonces se va a entrar ahora el pimentón verde a los Estados Unidos, gracias a eso se hizo la apertura del aguacate Hass a los mercados asiáticos, gracias a eso también hemos logrado habilitar que llegue la guanábana a Guatemala, que llegue la piña a la Argentina o a Chile, y con otros productos hacer lo propio. Pero lo cierto es que el concepto de apertura de mercados para nosotros es la consolidación de esa diplomacia con ese propósito de crecimiento. Y lo que llamaríamos nosotros el concepto de las fábricas de productividad, que también lo quiero celebrar, doctor Javier, porque con Analdex, con las cámaras de comercio, hemos puesto al ministerio a trabajar con las empresas que tienen potencial y filosofía exportadora para tomar decisiones de asesoramiento que les permita mejorar la productividad para llegar a esos mercados. Y contrabando, esta es otra conversación bien importante. Contrabando y defensa
de la comercial, lógica y coherente del producto colombiano. No es ni siquiera un debate de orgullo, pero se lo voy a decir de la forma más clara. En un año que llevamos de este gobierno, se han adelantado el 20% o más de todas las medidas antidumping que ha hecho Colombia en toda su historia. Y lo hemos hecho juiciosamente con el ministerio para poder detectar dónde hay prácticas depredadoras de precios, donde nosotros tenemos que salir a defender el productor colombiano y hacerlo con una documentación que procuramos que sea casi infalible para poder nosotros llegar a todas las instancias de defensa comercial internacional. Y yo en eso también quiero exaltar la labor de la viceministra Laura Valdivieso, que ha sido realmente una hormiga atómica todos los días, defendiendo a todo el sector empresarial colombiano, y que un gobierno en un año logre esas medidas, a mí me parece muy diciente. Y miren otros mensajes. En un año, yo entiendo, claro, el problema del contrabando es grandísimo, pero miren lo que ha pasado. En un año logramos echarle mano, como diríamos coloquialmente, a uno de los más grandes contrabandistas de textiles de nuestro país, conocido como el zar del contrabando de textiles. Una operación impecable, interinstitucional, que nos permitió esa captura, y con la información que fuimos recabando, también fuimos llegando a los corruptos que están en las instancias portuarias de inspección, como fue el caso de los Ambuila. Y a raíz de toda esa trazabilidad que empezamos a detectar y a detectar, llegamos a la otra perlita, que es la famosa patrona, que en 10 años resultó haciendo cobros falsificados de IVA, una defraudación de más de 2 billones de pesos. Y hay un número de empresas que también estaban contratando ese servicio, que tendrán también que ser desnudadas, porque quien acude a esas prácticas para ganar competitividad, realmente lo que está haciendo no solamente es defraudando al Estado, sino defraudando un sistema de libre competencia económica para sacar ventaja en detrimento del desarrollo empresarial. Medidas que se han adoptado en un año. Y según la información que tenemos de la DIAN, hemos tenido también en un año una reducción cercana al 20% del contrabando técnico. Con un elemento adicional, cuando empezó el gobierno, me llamó un día el director de la DIAN y me dijo, tengo un problema. Le dije, sí, ¿cuál es el problema? Me dijo, es que aquí hay un elefante blanco, un mamut, que no lo habían abordado, y era la plata destinada para la construcción de un centro integrado de lucha contra el contrabando. Llevaba años ahí quietico. Y le dije al doctor Romero, tiene mi respaldo, pero con un compromiso. Me tienen ese centro funcionando en menos de un año. Me dijo, cuenta con mi respaldo, pero usted se compromete. Me dijo, me comprometo. Pues hace 10 días estábamos inaugurando el Centro Integrado de Lucha contra el Contrabando en la ciudad de Bogotá, entregado y funcionando con uno a uno todos los laboratorios técnicos, con una gran ventaja. No existe en América Latina un centro de esa naturaleza con esa capacidad de hacer laboratorio técnico y de entregarle el material probatorio casi que en tiempo real a la Fiscalía General de la Nación para salir a buscar a los bandidos que están defraudando el Estado y afectando el régimen de competencia empresarial. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Óigame esto, ¿de qué manera? Mire, gobernador, esto es impecable. Llegar usted y ver el laboratorio, donde están con todos los equipos técnicos y mirando. Es que esto que hay aquí es un textil. ¿Y cómo lo están presentando? Como un denim. Ah, sí, bueno, entonces se hace la inspección técnica y se sabe si realmente es un denim o si por el contrario lo quieren hacer presentar como un denim para que a partir del código arancelario tenga un tratamiento diferenciado. Ya en tiempo real, no solamente se hace el estudio, se recaba la prueba, sino que se le entrega inmediatamente a la Fiscalía. Y eso sí que va a ser importantísimo para generarle el verdadero temor a los contrabandistas técnicos que creen que pueden juguetear cambiando códigos arancelarios de productos para ganar beneficios fiscales en el territorio nacional. Importantísimo. Y la otra es que el centro integrado tiene una unidad de comando en tiempo real
donde podemos mirar contenedor por contenedor que va saliendo desde los puertos con una capacidad de tecnología inteligente, donde sabemos si paró el trayecto, si se fue por una vía fantasma, si intentaron abrir el sistema de seguridad, si alteraron el sistema de seguridad, qué tipo de conducta tuvo el vehículo, y podemos mirar anomalías de tiempos proyectados por rutas de comercio dentro del país y por esa vía también en tiempo real caerle a los delincuentes. Esa es otra de las grandes conquistas que hemos tenido en un año y que estoy seguro nos van a permitir a nosotros ser cada vez más efectivos contra el contrabando técnico. Compra lo nuestro. Esta es una campaña que de pronto no la hemos hablado lo suficiente y yo necesito que Analdex también nos ayude a promoverla, porque es una campaña que lo que quiere es generar una gran pedagogía nacional, que el producto que se hace en Colombia, que emplea en Colombia, que se transforma en Colombia, pues debe generar algo de motivación, pasión, alegría, sentido de apropiación por parte de la ciudadanía. Y es una campaña que en un año también esperamos que se traduzca en mejorar las condiciones para la participación en los esquemas de compras públicas también de nuestro producto nacional. Y déjenme hacer también una reflexión. Todo esto que les acabo de decir, por supuesto, es para que nosotros demos saltos grandes en materia de productividad. Y me alegra que usted haya mencionado la región Caribe. Pero es que hablar del potencial comercial de la región Caribe así en frío, pues dice mucho y de pronto también se queda corto. ¿Por qué? Porque es que el gobierno en un año pues ha tenido que tomar también decisiones audaces. La primera, reconocer que el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, como estaba planteada la licitación, no iba bien, iba a ser peor. Y la ministra Ángela Orozco, hija de esta tierra, tomó una decisión acertada y ahora estamos próximos a ver la licitación salir, pero ya garantizando no solamente estabilidad y transparencia en los precios, sino un impacto favorable también en la competitividad y la productividad. En lo que tiene que ver también con asistencia, dragado, atención acá, que es fundamental, y por supuesto yo le diría, tenemos que resolver el tema de la energía también en la costa Caribe para hablar de esa productividad, porque también heredamos un problema y era una intervención hecha hace 2 años de Electricaribe, no se estaba resolviendo el asunto, la nación teniendo que sacar cerca de 45.000 millones de pesos al mes para mantener la operación y prácticamente una empresa que nadie quería quedarse con ella. Tomamos una decisión conjunta, gobierno, las bancadas, los gobernadores, los alcaldes, e iniciamos un proceso donde nosotros asumimos parte de ese pasivo pensional, o asumimos el pasivo pensional y empezamos un ciclo hacia la transformación de la empresa, haciendo una especie de escisión de mercados que fue muy bien asesorada. Contamos con el apoyo de los gobiernos locales y la idea nuestra es finalizar este periodo este año, y eso también será fundamental para apoyar el desarrollo competitivo y exportador de la costa Caribe. Así que esa también se la pondría yo a usted como parte de esos esfuerzos. Y temas con los que quiero cerrar. Primero, le decía yo a alguien en estos días que a veces a los colombianos nos cuesta celebrar el progreso, porque son tantas las tareas pendientes y acumuladas a través de la historia que tenemos un salto importante y entonces el salto importante termina siendo minimizado en función del resto de las necesidades pendientes. Pero quiero hablar de unas cifras que me parece son muy dicientes. Crecimiento de Colombia. Todas estas medidas que les he narrado están trayendo efectos en crecimiento y no podemos dejar de mirar el impacto que representa en el entorno regional. La economía colombiana creció el 1.4% en el 2017. En los primeros trimestres de nuestro gobierno llegó casi al 2.8%. Y este año la proyección de crecimiento, pónganlo en el 3 puntos lo que queramos. Cualquier crecimiento por encima del 3 va a estar por encima del crecimiento regional, muy por encima, cuando la expectativa es 0.5%, y va a estar por encima de la media mundial, en una economía que le ha tocado sufrir la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina y que le ha tocado también sufrir cambios en productos de exportación, como es el caso del carbón, donde no es un tema solamente coyuntural, sino que estamos viendo un mundo que se quiere descarbonizar rápidamente y nos está afectando en mercados, entonces nos toca ser audaces, y adicionalmente caídas del precio del petróleo en un esquema de volatilidad internacional. Ver una economía como la colombiana creciendo
y creciendo tan por encima del promedio regional con estas adversidades, lo que muestra es que este es un país resiliente y que sigue siendo visto como un país atractivo para la inversión, y este es un gobierno que seguirá también promoviendo eso, porque creemos de manera clara y tajante en el desarrollo empresarial, como también queda claro con una inversión extranjera directa del 24%. Ya les hablé de la reducción del déficit. También hay temas que nos inquietan, por supuesto, el tema de inflación, pero tenemos una inflación que está dentro del rango meta del Banco de la República y queremos mantenerla ahí, cuidarla, trabajar todos los días para preservarla. Y desde luego, yo creo que también hay un mensaje que es muy claro: lo que está haciendo Colombia en materia de adaptación a la cuarta revolución industrial. Yo me acuerdo que a mí me decían en la campaña, yo tenía algunos contendores que se reían cuando uno hablaba de la cuarta revolución industrial, y no se están dando cuenta que la cuarta revolución industrial está tomándose el mundo. Hace unas semanas estábamos en la República Popular China y fuimos a ver el puerto de Shanghái, la última estación, la cuarta estación del puerto de Shanghái. No hay un solo empleo directo en zona de cargue y descargue. Todo es hecho por robots. Todo es hecho con vehículos remotamente conducidos o tripulados, totalmente eléctricos, y están moviendo 100 veces la carga del puerto de Cartagena por día en una cuarta terminal. Entonces, cuando uno ve eso, ¿y eso cómo lo hacen? Con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, utilizando bases de datos integradas relacionadas, análisis integrado de datos para buscar productividad inmediata. Entonces, cuando uno ve eso, tiene que entender que nuestros países se tienen que adaptar a tener esas tecnologías. Y en un año de gobierno, después de haber ido a la Asamblea de Naciones Unidas el año pasado a hablar con Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, logramos traer a Colombia el primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante, y es uno de los 5 que existen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se ve que en Colombia hay apetito, interés, creatividad y talento para hacerlo, concentrándonos en las tecnologías de Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. ¿Qué le quiero decir, doctor Javier? Yo quiero que Analdex también participe activamente en ese centro para que el desarrollo de esas tecnologías en el país también nos conduzca a ganar productividad y competitividad en el sector empresarial y en el sector exportador de nuestro país. También quiero pedirle a usted ese favor. Los pactos por el crecimiento. Esa fue una decisión que a mí me parece ha sido muy importante, y le he pedido a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que lo lidere. Y hemos firmado ya cerca de 12 pactos y seguimos haciendo más, donde hay cerca de 534 acciones que debemos empezar a adelantar rápidamente para generar una inyección de inversión y de crecimiento. Ahí también es muy importante, porque como lo hemos hecho por subsectores, también es muy importante que el factor como el paraguas común del sector exportador también se haga presente para que las decisiones las tomemos de manera ágil. Y cierro con tres aspectos que aquí se trataron. Uno sobre el cual quiero ser claro. El tema que usted lo decía del cannabis medicinal. Este gobierno no es un gobierno opuesto al desarrollo del cannabis medicinal. Colombia ya tiene una legislación desde hace mucho rato donde se reconoce los fines medicinales, y lo que hay que buscar es una buena adaptación regulatoria y una buena implementación. Por eso le he pedido a todos los ministerios que están involucrados ahí que miremos qué era lo que estaba sucediendo. Se estaban otorgando en el pasado licencias de manera chambona, y entonces le estaban generando una expectativa a las personas que estaban pagando 45 millones de pesos para hacer todas unas solicitudes, les entregaban la licencia y esa licencia no les daba derecho a nada distinto a tener un papel
porque después tenían que pasar por otra serie de trámites para llegar a un desarrollo empresarial. Entonces, de centenares de licencias que se tramitaban, de más de 138 que se otorgaron, solamente un número inferior a 15 empresas eran las que realmente estaban generando las inversiones o tenían todos los requisitos, y yo sencillamente lo que le dije al gobierno es: articulémonos bien, tengamos una ventanilla única, totalmente transparente, que no haya manejos por debajo de la mesa y que le demos una claridad a que lo que se busca acá no es una proliferación de empresas de garaje, sino que tengamos un número de empresas que sean lo suficientemente serias y consolidadas para que nosotros tengamos ahí una farmacéutica en ese sector que responda a los mejores estándares internacionales. Y por eso mi llamado a ustedes acá: nosotros aceptamos siempre esos llamados o esas críticas constructivas, pero también es muy importante que se entienda la visión que aquí lo que se quiere es calidad para el país, no generar frustraciones y ponerle fin a esa desarticulación chambona que había en el pasado, para tener ahora sí un esquema que permita dar certeza y que con una ventanilla única también sea lo suficientemente transparente para todos los trámites. Economía naranja. Aquí yo voy a decir, todas las empresas que están acá son activadoras de la economía naranja y muy pocas se han dado cuenta. Entonces ustedes me van a decir, ¿por qué? Diseño, publicidad, música, gastronomía, joyería, animación digital, muchas de las que están acá activan el sector. Y resulta que la economía naranja, doctor Javier, con todo de que a veces hay algunos escépticos que dicen, ¿y eso qué es? Como si eso fuera un cuento que simplemente el presidente se lo inventó. No, yo trabajé ese concepto desde que estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. A los que se la quieren tirar porque yo hablo de ella, pues si quieren que me quiten a mí la autoría, no importa. Yo no estoy buscando la autoría, yo lo que estoy buscando es que reconozcamos el poder de un sector que representa el 1.8% del PIB, según el último estudio que hizo el DANE con la cuenta satélite. Eso, para ponerlo en proporciones, es casi igual que el sector de la minería en su aporte al PIB, y es casi el doble de sectores tradicionales de las exportaciones de productos agrícolas del país, o casi el doble de los productos más emblemáticos del campo que tiene nuestro país. Es un gran generador de empleo y Colombia además se está posicionando como un epicentro. ¿Qué queremos? Que ese sector también activamente participe aquí en Analdex y entendamos que puede ser uno de los sectores que más crezca en exportaciones de servicios en los próximos años, y que adicionalmente puede insertarse también en cadenas de valor por la coproducción, la codistribución, la protección de la propiedad intelectual y la cocomercialización. El caso más claro y más diciente: en el plan de desarrollo y en la ley de reactivación económica le extendimos todos los beneficios al cine, a toda la cadena audiovisual, y Colombia puede ser hoy el país más competitivo de América Latina para la realización de series audiovisuales. Y no puedo chiviarme, pero mañana va a haber una información muy importante para el país de innovación en materia de economía naranja. Y por último, doctor Javier, logística. Sí, no crean que... Mira, a mí no hay cosa que me haga más feliz que venir y decirles, miren lo que dijimos hace un año y se está cumpliendo. Una cosa que quiero dejar clara: este año tiene que quedar listo ese COMPES de logística, esa política pública de logística, y tiene que tener los vasos comunicantes con todas estas medidas que les he compartido a ustedes, porque yo quiero que el año entrante, cuando esté yo acompañándolos como presidente, podamos ver cuáles han sido las evaluaciones y los resultados de esa política pública.